Me llamo Elena. Nací en una aldea a las afueras de San Cristóbal, un lugar donde las casas eran de adobe, las noches frías y la niebla cubría las montañas al amanecer. Mi madre, Isabel, trabajaba vendiendo artesanías en el mercado, tejiendo cada pieza con manos cansadas mientras yo cuidaba a mis 2 hermanos menores. Mi padre había desaparecido hacía años, tragado por el silencio de la selva, o al menos eso decían. Desde pequeña, entendí que no quería la vida de mi madre. Las interminables jornadas en el mercado, el sol implacable y sus manos nunca descansando. Mientras mis amigas soñaban con casarse y formar una familia, yo solo pensaba en cómo escapar, en llegar más allá de las montañas. Me veía viviendo una vida diferente, una vida que solo había visto en las telenovelas que pasaban en la tienda del pueblo. Las mujeres de la televisión vivían en casas enormes, con ropa elegante y jardines impecables. Cada vez que miraba esas imágenes, algo crecía dentro de mí, algo que hoy reconozco como una ambición que no podía ignorar. A los 17 años, conseguí mi primer trabajo fuera del pueblo. Me mudé a Tuxtla Gutiérrez, donde encontré empleo como mesera en una pequeña cafetería. Al principio, me sentí aliviada por haber dejado atrás la pobreza de mi infancia, pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir. Vivía en un cuarto diminuto, apenas podía pagar la renta y la comida. Me sentía atrapada, como si cada día fuera una repetición del anterior, y cada jornada de trabajo me acercara más a la vida que no quería. Observaba a las personas que entraban a la cafetería. Siempre parecían tan seguras, tan elegantes, como si sus vidas fueran completamente distintas a la mía. Estudiaba sus gestos, sus risas, y me preguntaba qué los hacía diferentes. Esa pregunta se convirtió en una obsesión para mí, y pronto moldeó cada decisión que tomé. Fue durante uno de esos días en la cafetería que conocí a César. Él era un cliente habitual, y desde el primer momento en que me habló, me di cuenta de que veía algo en mí. No sé si era compasión o algo más oscuro, pero me dijo que yo no era como las demás, que tenía hambre de algo más. Ese comentario me dejó desarmada, porque, aunque no quería admitirlo, sabía que era cierto. César comenzó a invitarme a eventos, a llevarme a lugares donde nunca imaginé que estaría. Me llevó a fiestas en mansiones en San Cristóbal, rodeadas de gente de la élite. Mientras ellos discutían temas que no comprendía, yo me sentía fuera de lugar, pero al mismo tiempo fascinada. Sabía que no entendía completamente las reglas de ese juego, pero estaba decidida a aprender. Una noche, en una de esas fiestas, César me tomó de la mano y me llevó a un rincón apartado. Me dijo que quería que fuera parte de su vida, pero que no todo era tan sencillo como parecía. Mientras me hablaba, jugaba con un pequeño colgante de obsidiana que llevaba al cuello, y mencionó que algunas puertas solo se abren con sacrificios. Aunque no entendí del todo lo que quiso decir, supe que algo iba a cambiar a partir de ese momento. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, y poco a poco fui envuelta en su mundo. Un mundo donde el dinero no era un problema, pero la oscuridad siempre estaba presente, como una sombra que nunca se alejaba. Me ofreció mudarme con él a su casa en una colina, con una vista que abarcaba los valles de Chiapas. Acepté sin pensarlo demasiado. Sentía que esa era la oportunidad que había estado esperando toda mi vida. La casa era grande, hermosa, y desde afuera parecía perfecta, pero había algo inquietante en su interior. Las paredes parecían susurrar por las noches, y a veces, cuando estaba sola, sentía que alguien más me observaba. Ignoré esos sentimientos. Estaba decidida a disfrutar del lujo y la comodidad sin importar el costo.
Con el paso del tiempo, me fui acostumbrando al estilo de vida que César me ofrecía. Me había mudado a su casa, una mansión en lo alto de una colina, desde donde podía ver los valles y la selva de Chiapas. La vista era espectacular, pero siempre había algo en la casa que me inquietaba. Las paredes parecían guardar secretos, y en las noches más tranquilas sentía que el viento arrastraba voces desde los rincones oscuros. César, por su parte, parecía cada vez más distante. Pasaba largas horas encerrado en su despacho, ocupado con asuntos que nunca me explicaba del todo. Aunque me daba todo lo que deseaba, ropa, joyas, acceso a su círculo social, yo no podía dejar de sentir que había algo que no me estaba contando. Fue durante ese tiempo que conocí a Natalia, la hija de César. Había estado estudiando en el extranjero y regresó poco después de que me mudé a la casa. Desde el primer momento en que la vi, supe que no le agradaba. Era evidente que no me quería allí. La forma en que me miraba, siempre con una expresión de desdén, me hacía sentir como una intrusa en su vida. Recuerdo que intenté acercarme a ella, pero nunca logramos entablar una verdadera conversación. Un día, cuando César estaba fuera por negocios, decidí intentar hablar con Natalia. La encontré en el jardín, sentada en uno de los bancos de piedra. Traté de romper el hielo comentando lo hermoso que era el lugar, pero ella me miró de reojo y me dijo que ese jardín había sido el favorito de su madre y que yo no tenía derecho a estar allí. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Natalia se levantó y se fue sin decir nada más, dejándome con una sensación de vacío que no pude sacudirme. A partir de ese momento, nuestra relación fue tensa. Natalia apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, siempre había un tono frío en su voz, como si cada interacción fuera una batalla silenciosa entre nosotras. César parecía darse cuenta, pero nunca intentó mediar entre las dos. Tal vez pensaba que el tiempo arreglaría las cosas, o tal vez estaba demasiado ocupado con sus propios problemas para preocuparse por nosotras. La situación se volvió más incómoda con el tiempo. Natalia se alejaba más de su padre, y aunque César trataba de acercarse a ella, parecía que algo entre ellos se había roto. Yo, por mi parte, empecé a sentir que la casa misma me estaba rechazando. Las sombras en los pasillos parecían alargarse más de lo normal, y a veces, en la oscuridad de la noche, me despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Un día, cansada de la tensión y de las extrañas sensaciones que me rodeaban, decidí buscar ayuda. Desde pequeña, había escuchado historias de una curandera que vivía en las montañas cercanas, una mujer llamada Doña Mercedes. Las historias decían que tenía poderes que iban más allá de la comprensión humana y que podía ver lo que otros no podían. El camino hacia la casa de Doña Mercedes era largo y solitario, bordeado por árboles altos que parecían inclinarse hacia el sendero, como si quisieran proteger los secretos que la montaña guardaba. Cuando llegué, la encontré sentada frente a una fogata, con los ojos fijos en las llamas. Parecía que me estaba esperando. Sin que yo dijera nada, Doña Mercedes me dijo que sabía por qué estaba allí. Me habló de las sombras que acechaban en la casa de César y de las fuerzas que había desatado sin querer al intentar tomar un lugar que no me pertenecía. Me advirtió que las cosas no serían fáciles y que el precio de mi ambición sería alto. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no dije nada. Sabía que ella tenía razón. Me dio instrucciones para realizar un ritual que, según ella, podría aliviar la tensión entre Natalia y yo y devolver un poco de paz a la casa. Para ello, necesitaba un objeto personal de Natalia, algo que ella valorara profundamente, y un poco de tierra del jardín. Solo así, dijo Doña Mercedes,
el ritual tendría el poder suficiente para cambiar las cosas. Esa misma noche, mientras todos dormían, tomé un colgante que Natalia siempre dejaba en su escritorio. Era una pequeña medalla de plata que, según ella, había pertenecido a su abuela. Recogí la tierra del jardín, justo del lugar donde Natalia solía sentarse a leer. Todo el tiempo, sentí que alguien me observaba desde las ventanas de la casa, pero cuando miraba, no veía a nadie. Regresé a la casa de doña Mercedes antes del amanecer, llevando conmigo los objetos que me había pedido. Al llegar, me recibió con una expresión grave en su rostro. Me advirtió sobre los peligros de tratar con fuerzas desconocidas. Me explicó que los rituales que iba a realizar eran una invitación a espíritus antiguos que habitaban la tierra. Esos espíritus siempre cobran su precio de maneras que no podemos prever, me dijo, mirando fijamente el colgante de Natalia. Lo que deseas puede lograrse, pero las consecuencias son impredecibles. Yo, cegada por mi deseo de paz y control, ignoré sus advertencias, creyendo que podría eludir las fuerzas que no comprendía del todo. A la mañana siguiente al ritual, encontramos a Natalia sin vida en el jardín, con el rostro pálido y las manos crispadas hacia la tierra. Los médicos del pueblo dijeron que había sido un paro cardíaco repentino, pero yo sabía que algo más profundo había sucedido. Recordaba las palabras de doña Mercedes y los susurros que escuché esa noche, que resonaban en el viento que venía del jardín. La duda me atormentaba. Habría sellado el destino de Natalia con el ritual, trayendo la sombra que ahora rondaba la mansión. César, que siempre había sido fuerte y confiado, comenzó a cambiar. Se encerraba en su despacho durante horas y a menudo lo escuchaba murmurando el nombre de Natalia, o peor aún, llorando en silencio. A veces me acercaba a la puerta para escuchar mejor, y me parecía que no estaba solo. Sus murmullos sonaban como parte de un diálogo, pero nunca pude identificar con quién hablaba. Sabía que todo esto tenía que ver con lo que había hecho, pero no me atrevía a decírselo. A medida que pasaban los días, la casa comenzó a oprimirnos. Lo que antes era lujo y confort, ahora se sentía como una prisión. Las sombras parecían crecer, alargarse más allá de lo normal, y en más de una ocasión sentí que había algo, o alguien, observándonos desde las ventanas, desde los espejos. Intentaba convencerme de que eran imaginaciones mías, pero cada vez que estaba sola, el sentimiento era ineludible. César, en su desesperación, empezó a buscarme más a menudo, como si necesitara asegurarse de que yo todavía estaba allí. Pero incluso cuando me abrazaba o me pedía que le hablara, sentía que su mente estaba en otra parte, en algún lugar donde yo no podía alcanzarlo. Conforme pasaban los días, vi cómo César se volvía cada vez más obsesionado con la idea de que Natalia intentaba comunicarse con él. Me hablaba de visiones que tenía de ella al pie de la cama, de palabras que escuchaba en la noche, pidiéndole ayuda. En uno de los pocos momentos de lucidez, me confesó que empezaba a creer que la muerte de Natalia no había sido natural. Hay algo en la casa, algo que no quiere que descubra la verdad, me dijo, con los ojos hundidos por el cansancio y el miedo. Me perturbaba ver cómo la culpa que me perseguía también había envenenado su mente. A veces, cuando lo llamaba, tardaba en reaccionar, como si no me reconociera de inmediato. Pronto me di cuenta de que no era solo César quien sufría. Yo también empecé a escuchar cosas. Pasos ligeros que resonaban en los pasillos cuando nadie más estaba despierto. Risas apagadas que flotaban en el aire y que desaparecían tan pronto como trataba de seguirlas. El peor momento llegó una madrugada, cuando al asomarme por la ventana hacia el jardín, vi una figura de cabello largo, vestida de blanco, deslizándose entre los rosales. Por un instante,
Creí que era Natalia. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. La figura se detuvo, giró su cabeza hacia mí, y aunque no pude ver claramente su rostro, algo en su mirada me hizo sentir que me estaba llamando. Cerré las cortinas de golpe y corrí hacia mi cama, temblando. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido una alucinación, pero dentro de mí sabía que no lo era. Las noches siguientes no fueron mejores. César se despertaba gritando, asegurando que había visto a Natalia mirándolo desde las ventanas. Decía que la escuchaba llamarlo, pidiéndole que saliera al jardín, que la ayudara. La desesperación en su voz era tan palpable que, aunque intentaba consolarlo, me sentía cada vez más impotente. No era solo su miedo lo que me preocupaba, sino el hecho de que, en el fondo, yo también empezaba a oírla. A veces, en la quietud de la noche, el viento traía consigo un susurro suave, casi inaudible, que parecía arrastrarse desde el jardín hasta mi habitación. La casa, que una vez me deslumbró con su opulencia, se había convertido en un lugar del que quería huir. Pero cada vez que pensaba en dejarlo todo y marcharme, algo me detenía. No era solo la dependencia económica que me ataba a César, sino el miedo de volver a la pobreza, de regresar a la vida de la que había escapado. Además, sentía que la casa no me dejaría ir tan fácilmente. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y cada vez que intentaba salir, el pánico me invadía de tal manera que tenía que retroceder. César, por su parte, se volvía cada vez más errático. Pasaba de buscarme con desesperación, rogándome que le dijera que todo iba a estar bien, a mirarme con un odio que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Su dolor era tangible, pero también lo era el resentimiento. Sabía que me culpaba de alguna manera por lo que estaba pasando, aunque nunca lo dijera en voz alta. Sabía que algo en mí lo había alejado de Natalia, y ese algo, ahora, estaba destruyendo todo lo que había construido. La presencia de Natalia, o lo que creíamos que era ella, se hizo más evidente con el tiempo. La escuchábamos caminar por la casa, su sombra aparecía brevemente en las paredes, y en más de una ocasión, ambos sentimos el aire volverse gélido, como si la muerte misma hubiera encontrado su hogar entre nosotros. Mientras cavaba en el jardín para enterrar de nuevo el colgante, finalmente entendí la verdadera naturaleza de lo que había invocado. El ritual que realicé no solo había alejado a Natalia de su padre, sino que también había abierto una puerta para las sombras que habitaban este lugar. Las palabras de doña Mercedes resonaban en mi mente. Algunos sacrificios cobran mucho más de lo que el alma está dispuesta a pagar. Sentí un dolor agudo en el pecho y supe, aunque no quería admitirlo, Natalia había sido el sacrificio que selló el pacto, y ahora yo estaba atrapada en la red que yo misma había tejido. Desesperada, volví a buscar a doña Mercedes. Sabía que solo ella podía decirme qué hacer, cómo detener lo que había desatado. Subí la montaña de madrugada, con la niebla envolviendo mi camino como un velo, y llegué a su choza sintiendo que algo me seguía entre los árboles. Cuando la vi, supe que ya sabía por qué estaba allí. Doña Mercedes me miró con ojos cargados de gravedad. Me dijo que las sombras de los muertos son como ríos que nunca dejan de correr, que una vez que se desatan, no hay vuelta atrás. Lo que había hecho no podía deshacerse. Sin embargo, había una manera de apaciguar a los espíritus inquietos, aunque me advirtió que el precio sería alto. Tendría que hacer un último sacrificio, uno que implicaba devolver algo a la tierra, un acto que sellaría mi destino para siempre. Doña Mercedes me explicó que, para apaciguar a las fuerzas que había desatado, tendría que devolver algo a la tierra. Sería un ritual similar al primero, pero esta vez implicaría un sacrificio mayor.
Me dijo que debía llevar el colgante de Natalia y la tierra del jardín que había utilizado y enterrarlos en el mismo lugar donde había realizado el primer ritual. Solo así podría calmar las sombras, pero también me advirtió que el precio sería mi libertad. De alguna manera, al realizar ese acto, quedaría atada a la casa, a la tierra, y jamás podría escapar. Volví a la casa aquella misma noche. César no estaba. Había salido horas antes, probablemente intentando alejarse de todo lo que nos rodeaba. Aproveché su ausencia para recoger los objetos. Tomé el colgante de Natalia, que aún guardaba en mi cajón, y un poco más de tierra del jardín. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, me dirigí al lugar donde había enterrado el amuleto en el jardín. Sentía que cada paso que daba me acercaba más al abismo del que no habría retorno. Al llegar al lugar, me arrodillé sobre la tierra húmeda y comencé a cavar con las manos. Las ramas de los rosales se agitaban, aunque no había viento, y el aire se tornó denso y frío, como si algo más estuviera conmigo. Enterré los objetos en el mismo lugar donde todo había comenzado. Mientras cubría el pequeño agujero, sentí una presencia envolviéndome, una sensación de vacío que me hizo temblar. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y por un momento pensé que la tierra me iba a tragar junto con los secretos que había enterrado. El silencio que siguió fue opresivo. Me quedé allí, arrodillada, sin saber qué hacer. Esperaba algún tipo de señal, algo que indicara que el ritual había funcionado, pero nada sucedió. Con el tiempo, me levanté y volví a la casa. Todo estaba en calma, pero sabía que esa paz no duraría. Sentí que había logrado algo, pero no estaba segura de qué. Esa misma noche, cuando regresé, encontré a César sentado en la sala, mirando fijamente a la chimenea apagada. Su rostro estaba pálido, y sus ojos vacíos no parecían registrar mi presencia. Le hablé, pero no respondió. Me acerqué a él, y cuando lo miré de cerca, me di cuenta de que algo en él había cambiado para siempre. Me dijo que Natalia lo había visitado, que la había visto en el jardín, y que ahora sabía la verdad. Me culpó por lo que había pasado. Dijo que todo esto era mi culpa, que su hija estaba muerta por mi ambición, y que ahora él también se iría. Antes de que pudiera reaccionar, César se levantó de golpe y salió por la puerta. Corrí tras él, llamándolo, pero cuando llegué al exterior, lo único que vi fue su silueta desapareciendo en la oscuridad de la selva. Lo busqué durante horas, pero jamás lo encontré. Sabía, en el fondo, que la selva lo había tragado, igual que a su hija. Cuando la policía lo buscó días después, solo encontraron sus ropas rasgadas cerca de un río, pero nada más. La casa, ahora vacía, resonaba con los ecos de nuestras vidas. Los gritos de César y los susurros de Natalia ya no estaban, pero las sombras seguían allí, moviéndose por los pasillos como siempre. Intenté seguir con mi vida, pero la soledad de la casa me pesaba como una losa. Las noches eran interminables, y aunque ya no veía a Natalia, sentía su presencia en cada rincón. Los días se volvieron indistinguibles unos de otros. No sabía si era de día o de noche. La única constante era el opresivo silencio que llenaba cada espacio de la casa. A veces, creía escuchar pasos en los pasillos o risas ahogadas que se desvanecían antes de que pudiera encontrarlas. Me levantaba de la cama, caminaba por los pasillos descalza, pero nunca encontraba a nadie. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba desde las sombras no desaparecía. La desaparición de César dejó un vacío que ningún lujo podía llenar. Aunque intenté contactar a doña Mercedes nuevamente, no la encontré. Subí la montaña varias veces buscando su choza, pero todo lo que encontré fue un lugar vacío, como si ella nunca hubiera existido. La vegetación había cubierto lo que una vez fue su hogar, y no quedaba rastro de ella. Me sentí abandonada,
no solo por César, sino por el mismo destino que parecía haberme dejado en un limbo del que no podía escapar. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a hablar de la casa. Decían que estaba maldita, que cualquiera que se acercara sentía un frío inexplicable que le escalaba hasta los huesos. Las visitas cesaron, y pronto ni siquiera los empleados de la casa se atrevieron a volver. Estaba sola, y cada día que pasaba, la mansión se convertía más en una tumba que en un hogar. Una noche, mientras intentaba leer un libro en la sala para distraer mi mente, escuché algo que me hizo dejar el libro caer al suelo. Era la voz de Natalia, suave, como un murmullo que venía desde el jardín. Me llamó por mi nombre, y sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que no debía, pero me levanté y abrí la puerta hacia el jardín. La luna iluminaba los rosales retorcidos, que parecían moverse como si algo invisible los agitara. Caminé hasta el lugar donde había enterrado el colgante, y con las manos temblorosas, comencé a cavar. No tardé mucho en encontrar el saco de tela, pero cuando lo abrí, no encontré lo que esperaba. Dentro había una medalla de plata, cubierta de tierra y de lo que parecía ser sangre seca. Era la medalla de Natalia. Solté el saco horrorizada y sentí que el suelo bajo mis pies vibraba, como si la tierra misma estuviera viva. Retrocedí tambaleante, y cuando regresé a la casa, supe que me había equivocado. Las sombras ya no eran solo una presencia, se habían vuelto parte de mí. La casa se había convertido en una extensión de la oscuridad que la rodeaba. Cada rincón parecía estar vivo, respirando conmigo, observándome en todo momento. Los días pasaban sin que pudiera distinguirlos, y las noches eran largas, llenas de susurros que llegaban desde el jardín y de pasos que retumbaban en los pasillos, como si algo o alguien se moviera en las sombras. Ya no dormía en la cama. La había abandonado después de una noche en la que desperté con la sensación de que alguien me observaba desde el umbral de la puerta. Abrí los ojos y vi una figura oscura, más alta que cualquier humano, moviéndose lentamente hacia mí, con una respiración profunda que llenaba todo el cuarto. Me escondí en un rincón, abrazando mis rodillas, mientras recitaba oraciones que mi madre me había enseñado cuando era niña. Pero en mi corazón sabía que ninguna plegaria me salvaría. Desde esa noche comencé a dormir en el sofá de la sala, aunque apenas podía llamarse dormir. Cada noche, las sombras se deslizaban por el suelo de mármol, moviéndose de un lado a otro, como si buscaran algo. A veces, las luces parpadeaban, y en esos breves destellos creía ver rostros desfigurados reflejados en los espejos, rostros que me observaban, siempre esperando, siempre acechando. Intenté varias veces salir de la casa, pero cada vez que cruzaba el umbral, un pánico irracional se apoderaba de mí. El aire afuera se volvía denso, pesado, imposible de respirar. Terminaba regresando, temblando y con el corazón acelerado. Una tarde, mientras el cielo se oscurecía por una tormenta que se formaba en las montañas, encontré una carta sobre la mesa del despacho de César. No había estado allí la última vez que revisé. Estaba escrita con la caligrafía de Natalia, aunque la tinta parecía antigua y manchada por la humedad. Al abrirla, leí palabras que parecían arder en mi mente. La tierra lo tomará todo. El bosque tiene hambre. Lo que no entiende él, lo entiendes tú. Las sombras te quieren, y tú eres la siguiente. Escucha. Dejé caer la carta de mis manos, sintiendo un frío que me invadía los huesos. No entendía cómo esa carta había llegado allí. Recordé la última vez que vi a Natalia escribiendo algo, antes de su muerte. Sabía ella lo que iba a suceder. Había sentido la oscuridad antes de que la reclamara. Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero no encontré respuestas. Salí al jardín
buscando consuelo en el aire fresco, pero cuando la lluvia tocó mi piel, sentí que ardía, como si la tormenta no trajera purificación, sino maldición. Me arrodillé junto a los rosales, el lugar donde todo había comenzado, y comencé a escarbar con las manos en la tierra húmeda. Bajo la tierra, encontré nuevamente el saco que había enterrado, pero esta vez no estaba solo. Junto a él había un pequeño conjunto de huesos. No eran humanos, pero al tocarlos, un dolor agudo atravesó mi cabeza. En ese momento, lo comprendí. Aquellos restos pertenecían a algo que jamás debí invocar, un espíritu que había sido arrancado de su lugar por mi ambición y que ahora buscaba cobrar el precio de mi osadía. El cielo se oscureció por completo y la tormenta rugió con una furia que parecía resonar desde el mismo corazón de la selva. Sentí que la tierra bajo mis pies se movía, como si algo profundo en ella despertara. Intenté retroceder, pero las raíces de los árboles se enredaron en mis tobillos, impidiéndome escapar. Miré alrededor, y en la oscuridad vi formas moviéndose entre los árboles. Eran figuras humanas, distorsionadas por la sombra, avanzando hacia mí con pasos lentos pero decididos. Los días siguientes fueron un tormento constante. Las luces parpadeaban sin razón, y cada vez que miraba los espejos, veía rostros que no eran el mío. César, Natalia y otras sombras que no lograba reconocer me observaban desde la penumbra, acusándome en silencio por lo que había hecho. Las puertas se cerraban solas y las ventanas se abrían de golpe aunque no hubiera viento. La casa estaba viva y yo era su prisionera. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché golpes secos que venían del sótano, un lugar que había evitado desde que llegué a la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero algo dentro de mí me impulsó a bajar las escaleras. El aire se volvió más frío con cada paso, y al abrir la puerta del sótano, una brisa gélida me envolvió. La oscuridad era total, pero pude sentir que algo se movía a mi alrededor. Encendí una vela, y en su luz tenue vi algo que no había notado antes. En las paredes del sótano había marcas de manos, como si alguien hubiera intentado rasgar la piedra. Entre esas marcas había símbolos toscamente dibujados, similares a los que había visto en la choza de doña Mercedes, trazados con lo que parecía ser sangre. En el centro del sótano vi una figura de espaldas. Era César. Estaba de pie, con la cabeza inclinada hacia el suelo y las manos cubiertas de tierra. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y supe que ya no era el mismo hombre que había conocido. Me acerqué, temblando, y le pregunté qué estaba haciendo allí, pero él no respondió. Solo murmuraba palabras ininteligibles, como si hablara con alguien invisible. Supe entonces que Natalia no era la única sombra que habitaba esa casa. César, de alguna manera, también había sido reclamado. Sentí que las paredes del sótano se cerraban a mi alrededor, y el aire se volvía tan espeso que apenas podía respirar. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras, pero antes de llegar, algo me atrapó del tobillo. Caí de rodillas y la vela se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. Cuando volví en mí, estaba de vuelta en mi habitación. La puerta del sótano estaba cerrada y las cortinas ondeaban suavemente. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Desde ese día, no volví a bajar al sótano. Evito los espejos, porque a veces, en los reflejos, veo a César mirándome, con los ojos vacíos. Y a veces veo la silueta de Natalia, observándome desde el umbral de la puerta, siempre con esa sonrisa torcida que me persigue desde que llegó a la casa. La noche se había convertido en una extensión de mis propios miedos. El aire denso, el crujir de las ramas secas y la presencia invisible de las sombras me rodeaban,
apretando mi pecho con una fuerza que me robaba el aliento. Sabía que este era el final, pero más que miedo, lo que sentía era arrepentimiento. La ambición que me había empujado a hacer todo esto, que me había cegado, ahora era la causa de mi ruina. Mientras enterraba el colgante de Natalia en el jardín maldito, mis manos temblaban. La tierra húmeda se pegaba a mi piel, como si la misma tierra intentara detenerme, resistiéndose a mi toque. Pero no era suficiente. Nada de lo que hacía podía revertir el horror que había desatado. Las sombras se movían entre los árboles, susurrando en lenguas que no comprendía, pero sus intenciones eran claras. Ellas me estaban esperando. Me detuve por un momento, cerrando los ojos. Recordé cómo llegué hasta aquí, cómo todo había comenzado con sueños de riqueza y poder. Pero cada paso que di hacia ese objetivo me alejó de lo que era importante. El precio que pagué fue más alto de lo que jamás podría haber imaginado. César, Natalia, la casa misma, todos ellos fueron víctimas de mi ambición. Pero ahora, en este último momento, comprendí que también había sido víctima de mí misma. Las raíces de los rosales comenzaron a enredarse en mis piernas. El frío de la tierra se arrastraba por mi piel, mientras las sombras se acercaban, cada vez más cerca. Mi corazón latía con fuerza, pero algo dentro de mí me empujó a hacer lo único que aún estaba en mi poder. No podía escapar, pero podía advertir a otros. Podía intentar que mi historia sirviera de lección, para que nadie más cometiera los mismos errores. Con una fuerza que no sabía que me quedaba, me levanté. El suelo temblaba bajo mis pies, pero corrí hacia la mansión. El aire era pesado, como si la oscuridad misma quisiera detenerme. Las sombras me seguían, susurros cada vez más altos, pero no me detuve. Crucé el umbral de la casa, sabiendo que cada segundo contaba. Al llegar al despacho, tomé un papel amarillento y un viejo lápiz que encontré en el escritorio. Mis manos estaban sucias, llenas de barro y sangre seca, pero me esforcé por escribir lo más rápido que pude. Las palabras fluían de mí como un torrente descontrolado, mientras describía todo lo que había pasado. Cada momento, cada ritual, cada error que cometí, la magia, las sombras, el jardín maldito, la casa, todo lo que había desatado. Sabía que esta sería mi última oportunidad de hacer algo correcto. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro mientras escribía. Sabía que no habría redención para mí, pero al menos alguien más podría evitar este destino. Cuando terminé, dejé la carta sobre el escritorio. Las sombras ya estaban dentro de la casa, acercándose lentamente, arrastrando consigo el frío que sentía hasta en mis huesos. Me levanté con las piernas temblorosas y miré alrededor. Sabía que este sería el último lugar en el que estaría. La mansión, que antes parecía un símbolo de poder, ahora era una prisión a la que yo misma me había condenado. Con un último vistazo a la carta, salí del despacho y volví al jardín. Las sombras me esperaban allí, sus formas oscuras moviéndose como un remolino de niebla y oscuridad. La luna, que brillaba pálida entre las nubes, era la única testigo de mi destino. Sentí cómo las raíces de los rosales se enredaban más fuerte en mis piernas, tirando de mí hacia la tierra. El aire era cada vez más frío, más pesado, y supe que no quedaba más tiempo. Las figuras de Natalia y César aparecieron entre las sombras. Sus ojos vacíos me miraban, ya no con odio, sino con la fría aceptación de que todos estábamos condenados a ser parte de esta tierra. Las sombras nos habían reclamado, y no había forma de escapar. El suelo bajo mis pies comenzó a abrirse. Las sombras me rodeaban, susurrando mi nombre en la oscuridad. Mi cuerpo se hundió lentamente en la tierra, mientras el frío y la oscuridad me envolvían.
No intenté luchar. Sabía que este era mi castigo. Lo único que me quedaba era la esperanza de que mi carta fuera leída algún día y que alguien, en algún lugar, escuchara mi advertencia.